Muy buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente en las charlas SIGEMAR. En el día de hoy, el doctor Javier Peroni nos va a hacer una presentación sobre magnetometría en la exploración regional. Comentarles que Javier hizo su licenciatura y doctorado en Tierra del Fuego. Él es egresado de la Universidad de Buenos Aires. En su doctorado utilizó el método magnético, modelado geofísico y paleomagnetismo para la descripción de los principales intrusivos en Tierra del Fuego y la isla Navarino en Chile. Después participó en la campaña de verano a la Antártida en el año 2007 en la base Primavera, en donde realizaron estudios de magnetometría terrestre y marina. En 2008 también participó en la campaña COPLA de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Argentina, haciendo magnetometría marina en el buque oceanográfico Ara Conicet Puerto Deseado, a lo largo del pasaje de Drake hasta llegar a las Islas Orcadas. Comenzó a trabajar en el SIGEMAR en el año 2011 en el área de geofísica y está trabajando también en estos momentos en el mapa magnético de la provincia de La Pampa. En el año 2015 participó de la campaña marina como observador del ISA, International Seabed Authority, en el Océano Índico, a bordo del buque oceanográfico holandés Pelagia. En 2017 participó de la campaña SAR-Sub para la búsqueda del submarino Ara San Juan mediante el uso del magnetómetro marino. En 2019 hizo un curso de capacitación en China en un seminario sobre gestión de recursos geológicos y minerales. En el día de hoy, él nos va a presentar el método magnético como uno de los métodos geofísicos de prospección más antiguos, aplicados tanto a la exploración minera, prospección petrolífera y arqueología, entre otros. Este método se basa en medir las variaciones del campo magnético de la Tierra a fin de detectar minerales que alteran el campo magnético terrestre. El objetivo de esta charla es hacer un repaso sobre campo magnético, sus características, limitaciones y los filtros usados comúnmente para la visualización y mejora de los datos obtenidos. Bueno, bienvenido Javier, muchas gracias por ofrecernos esta charla y quedo a tu disposición. Quería comentarles que al final de la charla va a estar abierto el chat para que las preguntas que quieran hacerle a Javier. La misma también está siendo grabada y será subida en unos días al canal YouTube de SIGEMAR, donde ya se encuentran las charlas anteriores que se han realizado. Bueno, entonces, buenos días a todos y bienvenido Javier. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por estar acá presentes en esta charla. Espero realmente que estén todos bien en estos momentos. Y bueno, vamos a empezar con esta charla, cuyo título le pusimos Magnetometría en la exploración regional, para hacer algo así bien abarcativo. El objetivo de esta charla es hacer un repaso general de la técnica de magnetometría. Como ustedes ya sabrán, o bueno, por ahí la gente que no está dentro del SIGEMAR está exento de esto, pero el área de geofísica pasó de la Dirección de Recursos Mineros al área de geomática, con el objetivo de hacer extensivo a todas las áreas del SIGEMAR el uso de esta técnica, no solo enfocado en la búsqueda de recursos minerales, sino también como una herramienta para la exploración regional, estudios geoambientales o geotermia, entre muchos otros ejemplos que podemos llegar a aplicar. Pero bueno, vamos a empezar formalmente con la charla, con una descripción breve sobre qué es el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Los efectos más familiares ocurren en los materiales ferromagnéticos. Y luego vamos a ver más en detalle qué significa esta palabra. Y estos materiales son fuertemente atraídos por campos magnéticos y pueden magnetizarse para convertirse en imanes permanentes, produciendo a su vez campos magnéticos propios. El magnetismo puede ser inducido por un campo magnético externo, que es lo que se denomina como campo magnetismo inducido, o puede ser intrínseco del propio material, que es lo que se conoce como magnetismo remanente. Y el magnetismo general, que es lo que vamos a medir con nuestros equipos, es la suma vectorial
de los magnetismos inducidos y remanentes. En este ejemplo acá gráfico que aparece en pantalla, lo que representa es un relevamiento aeromagnético sobre esta especie de, bueno, un estratovolcán. Lo que vamos a medir con el magnetómetro va a ser el aporte del magnetismo inducido representado por las rocas basálticas, y en este caso estratos con mayor contenido de magnetita, los cuales representan vectores en sentido opuesto, que sería el magnetismo remanente. La suma vectorial, en este caso, la magnetita estaría restando, sería lo que vamos a medir con nuestro equipo de magnetometría aérea. La magnetización inducida es el componente producido en respuesta a un campo aplicado. Para campos suficientemente débiles, como el campo geomagnético, que después vamos a ver más adelante cómo se compone, podemos decir que es aproximadamente proporcional al campo aplicado y desaparece cuando se elimina el campo. La constante de proporcionalidad se conoce como susceptibilidad magnética, es decir, el H es el campo aplicado y JI sería el campo magnético inducido. Para la mayoría de las rocas, la magnetización inducida es esencialmente paralela al campo aplicado, independiente de la dirección. Y la susceptibilidad magnética es una cantidad escalar, simplemente se caracteriza por su magnitud y es aproximadamente anisótropa, y esto hay que aclararlo, digo aproximadamente porque hay toda una rama de la ciencia que se encarga de investigar la anisotropía de la susceptibilidad magnética. Pero bueno, esto excede a esta charla. Acá a la derecha tenemos uno de los tantos gráficos que nos presentan los valores de susceptibilidad en las principales rocas y minerales. La zona gris es lo que se denomina, la zona de los sólidos paramagnéticos, y la zona blanca son los ferromagnéticos. Podemos ver, por ejemplo, que una hematita va a tener valores aproximados de 1 por 10 a la menos 3 de valores de susceptibilidad, mientras que ilmenitas o titanohematitas van a tener de 1 a 2 órdenes de magnitud más en sus valores promedios. En el caso de los sulfuros de hierro, podemos ver que la pirrotina monoclínica va a tener hasta 4 órdenes de magnitud más que la pirita, que está contenido dentro de los minerales paramagnéticos. Pero siempre la que domina, la que posee mayores valores, es la magnetita o sus variables, titanomagnetita o magnetita, que va a tener valores que van desde 1 hasta 10 en susceptibilidad. Va dependiendo si estamos hablando de magnetita de grano fino o una magnetita masiva y de grano grueso. Y esto va a quedar muy bien representado en las mineralizaciones, que pueden ser ricas en piritas o ricas en hematitas. Tenemos toda una variación de las mineralizaciones con valores de susceptibilidad muy, muy variables, que van de 1 por 10 a la menos 4 hasta superar un valor de 1 o de 10. Esto para que más o menos ver cómo puede variar los valores de susceptibilidad de minerales que pueden tener fórmulas químicas muy similares. El magnetismo remanente vamos a ver ahora. Bajo ciertas condiciones, el campo externo puede causar cambios irreversibles en las propiedades magnéticas del material. Cuando se elimina el campo externo, el material retiene un magnetismo permanente. Este magnetismo solo puede ser medido en condiciones de laboratorio, porque uno debe aislar a la muestra del campo magnético externo, y de esta forma se puede medir correctamente el valor del magnetismo remanente de esa roca. La fuerza y orientación del magnetismo remanente va a estar relacionado con el campo magnético externo al momento de la formación de la roca. Y va a depender del contenido del mineral magnético, del tamaño de grano y de la microestructura. Y también hay que aclarar que desde una perspectiva geológica, el magnetismo remanente no es verdaderamente permanente, va cambiando en el tiempo por diversas condiciones, es parte de los estudios que se realizan cuando se hacen los estudios de paleomagnetismo. Lo que tenemos acá a la derecha es un ejemplo que presentamos en la hoja metalogenética Antofalla del Cerro Aguascalientes, que es una serie de aparatos volcánicos que están situados sobre una anomalía magnética que tiene tanta remanencia que la anomalía aparece invertida. Donde debería aparecer el máximo, aparece un mínimo, y que es al norte de la hoja, y donde debería aparecer el mínimo, aparece el máximo.
Esto nos está diciendo que el magnetismo remanente es tan fuerte que logra invertir la forma de la anomalía. Después vamos a verlo más adelante este ejemplo en detalle. Pero estamos hablando de una anomalía de unos 15 kilómetros más o menos. Es algo bastante impresionante y se nota muy claramente en la hoja. Pasemos a algo más en detalle, que es las propiedades magnéticas de los sólidos. Esta imagen está tomada del libro de Butler, del 92, un clásico de paleomagnetismo, se puede descargar gratuito, es un excelente libro. Y esta figura lo que muestra son los tres tipos fundamentales de las propiedades magnéticas. Y cómo responden estas en un experimento donde se monitorea la magnetización J, que es en este eje, la magnetización adquirida en respuesta a un campo magnético aplicado. Y vamos a tener las tres respuestas típicas. Para sustancias diamagnéticas, que son estas, la susceptibilidad magnética es un valor negativo. Es decir, yo aplico cada vez más campo magnético y la magnetización es en sentido opuesto y negativa, y de valores bajos. Para una sustancia paramagnética, que estamos hablando del gráfico B, de vuelta, tenemos un campo aplicado, la magnetización, y tenemos que la susceptibilidad es una constante positiva. Y para las sustancias ferromagnéticas son más complejas, la trayectoria de la magnetización exhibe un ciclo de histéresis, lo cual significa que es irreversible, y la susceptibilidad magnética no es una constante simple, siempre hablando de campos muy, pero muy grandes, ¿no? Lo que significa este gráfico es que, superado un límite de la magnetización, se llega a un momento donde la magnetización llega a su saturación, no se magnetiza más, y al retirar el campo magnético aplicado, queda una magnetización propia en la roca, que sería la magnetización de remanente en este sitio. Con un campo aplicado cero, nos queda magnetización. Pero vamos a ver un poquito mejor en detalle qué significa cada uno de esos términos. Los sólidos diamagnéticos surgen de la respuesta de los electrones en órbita en los átomos frente a un campo magnético oponiéndose al campo aplicado. Se caracteriza, como habíamos dicho, por una susceptibilidad muy baja y negativa, y las rocas diamagnéticas más comunes son grafito, yeso, mármol, cuarzo y sal. Acá tenemos un experimento de laboratorio en donde se colocó una placa muy delgada de grafito con una serie con imanes abajo, dos están en un sentido y dos en otro, y el grafito, al presentar una sustancia diamagnética, genera un campo magnético en la dirección opuesta que repele, y por eso aparece levitando la película. Obviamente estamos hablando de una película muy, muy delgada, porque el campo magnético que genera opuesto también es bastante pequeño. Y esta imagen acá es un trabajo que busqué por internet, de Filcher y otros, del 2007, en donde tenemos un modelado magnético de un domo salino, el cual presenta una anomalía gravimétrica negativa debido a su escasa densidad, y también presenta una anomalía magnética que da un mínimo también debido a que es una sustancia diamagnética. Da valores de susceptibilidad por debajo de la roca que lo rodea. Los sólidos paramagnéticos contienen átomos con momentos magnéticos, pero sin interacción entre ellos, sin interacción con los momentos atómicos adyacentes. Por lo tanto, adquieren magnetización inducida paralela al campo aplicado, pero de valores mucho menores que los ferromagnéticos. En las sustancias paramagnéticas, la susceptibilidad es pequeña y, como habíamos dicho, de valor positivo. Y en los ferromagnéticos se produce un ordenamiento de todos los momentos magnéticos en el mismo sentido y dirección. Por esto es que posee los valores de susceptibilidad más altos. Tiene una característica muy importante los sólidos ferromagnéticos, es que pierden su magnetización espontánea a una temperatura crítica, que es la temperatura del punto de Curie, se denomina, y por encima de esta temperatura el mineral se vuelve paramagnético, con baja susceptibilidad y sin remanencia. ¿Qué es lo que ocurre acá en el ejemplo que tenemos acá abajo? Tenemos una zona de inyección de magma en la central centrooceánica. Al salir el magma y toparse con el agua de mar, que está a mucho menor temperatura, pasa por este punto de Curie y adquiere la remanencia, la polaridad del campo magnético de ese momento, que es lo que luego se va a registrar a todo lo largo de las dorsales centrooceánicas. Ya saliendo de algo
tan pequeño como la característica de los sólidos, y yendo a algo más general, nos vamos a las características del campo geomagnético. El campo geomagnético principal, que es relativamente estable, se origina en el núcleo y se lo conoce como campo interno. Es el responsable del magnetismo inducido y remanente de las rocas y varía a corto, medio y largo plazo. Y como sabemos, es imprescindible para sostener la vida en el planeta, debido a que actúa como un escudo que nos protege de toda la radiación que proviene del Sol. El mapeo de los cambios espaciales en el campo magnético, debido a las características de la corteza y únicamente a las características de la corteza, es el objetivo principal de los relevamientos magnéticos. Pero cuando uno hace un relevamiento en el campo, también no solo está midiendo las características del campo magnético interno, sino que también hay un aporte del campo magnético externo. Hay una componente inestable del campo magnético de la Tierra que está asociado con variaciones a escala de tiempo de fracciones de segundo a meses. Se debe por completo a una fuente externa de la Tierra, que es el campo externo. Y este campo externo es un obstáculo al momento de hacer las mediciones. Esto se debe a que las variaciones temporales ocurren durante lo que dura el levantamiento magnético. Y estas variaciones son lo que se denomina como variación diurna, y también podemos tener una tormenta eléctrica y micropulsaciones. Estas variaciones deben ser compensadas para que las mediciones magnéticas reflejen únicamente, como habíamos dicho antes, las variaciones espaciales en el campo. A nuestra derecha, lo que tenemos es cómo aparece representado. En realidad, esto me parece que es en el hemisferio norte, pero más o menos podemos ver cómo sería lo que mide un magnetómetro base durante todo un día a latitudes medias. Se puede ver que a medianoche el campo es bastante estable, lo mismo sucede en el Ecuador, y cuando nos acercamos al mediodía se produce toda una estabilidad de acá aproximadamente unos 50 nanoteslas, las cuales deben ser descontados para no estar sumando 50 nanoteslas de más a nuestro relevamiento por haberlo hecho en el mediodía. Después tenemos el aspecto de cómo sería en una base una tormenta magnética, ya son variaciones mucho más grandes, que lo vamos a ver más adelante, y las micropulsaciones, que son muchísimo más pequeñas en amplitud y en tiempo. Pero bueno, ¿cómo hacemos para pasar del dato medido en el campo con nuestro magnetómetro? En este caso, lo que tenemos acá, lo que disponemos en el SGMAR como magnetómetro móvil, es un equipo de vapor de cesio, y lo que lo adaptamos fue a un carrito todo de aluminio, para no, el aluminio no es ferromagnético, entonces no va a presentar, no va a generar ningún tipo de interferencia. Esto lo utilizamos para el relevamiento en la pampa, para poder bajarlo y subirlo más fácil de la camioneta. Entonces, del dato medido en el campo para llegar a nuestro mapa de anomalías magnéticas, necesitamos hacer una serie de correcciones, como la corrección por IGRF, que ahora vamos a explicar, y lo que se conoce con corrección diurna. El IGRF es el campo geomagnético internacional de referencia y es el componente relativamente estable del campo geomagnético. Está descrito mediante un modelo matemático, que es este que aparece acá abajo, esta terrible fórmula, y fue desarrollado a partir de observaciones durante muchos años en una gran cantidad de ubicaciones en todo el mundo, principalmente y lamentablemente en el hemisferio norte. Son pocos los laboratorios de geomagnetismo que hay en el hemisferio sur, pero bueno, las principales mediciones se hicieron en el hemisferio norte, y es un modelo que cada 5 años se va publicando un nuevo modelo, cada vez más preciso, que tiene un periodo de vigencia de 5 años. Actualmente estamos en el modelo IGRF número 13, que va del 2020 al 2025. Cuando uno quiere obtener cuál sería el valor de referencia para una zona determinada, simplemente uno entra en las páginas, puede entrar entre muchas de las páginas que hay disponibles. Yo le coloqué 2 acá, en la página del NOAA o del British Geological Survey, en donde simplemente uno completa los datos de latitud y longitud y la fecha donde uno hace el relevamiento y obtiene cuál sería el valor de referencia para ese momento. Luego tenemos la corrección diurna, que consiste en medir en un sitio las variaciones del campo magnético a lo largo del tiempo, durante todo el tiempo que dura el relevamiento.
tiene un gran efecto en el levantamiento magnético y puede ser más complejo para relevamientos que se extienden en grandes áreas, como podría ser un relevamiento aeromagnético. Generalmente se calcula que a partir de un sitio de una base de magnetometría, uno se puede alejar unos 200 kilómetros. Más de los 200 kilómetros, uno requeriría colocar una segunda base o mover la base original. Cuando uno está haciendo un relevamiento terrestre, ya esos 200 kilómetros son muchos, para un relevamiento aeromagnético pueden ser poco, entonces se suelen colocar más de una base para cubrir una mejor área. En la foto tenemos las estaciones base que colocamos en la zona de Winifreda, en La Pampa, y en el Parque Nacional de Huaycalel, en uno de los primeros trabajos que hicimos. Y este gráfico es lo que obtuvimos en uno de los relevamientos. No fue un día tranquilo, por lo que se ve. El valor promedio del campo magnético de ese día rondaría unos 23.465 nanoteslas, y acercándonos hacia el mediodía se produce una serie de valores más altos de lo normales, los cuales deben ser restados al valor que obtuvimos en el campo. Luego pasamos a las tormentas magnéticas. Ya con las tormentas magnéticas no es posible hacer correcciones o no se deberían hacer las correcciones porque los valores son mucho más altos, son variaciones muy rápidas del campo que pueden ser de milisegundos a minutos y aparecen como explosiones irregulares, duran de horas a varios días y está asociado con ciclos de actividad en las manchas solares que son cada 11 años. Causa una amplia gama de cambios en la amplitud, que pueden llegar hasta los 1000 nanoteslas, la cual es muchísimo, en la mayoría de las latitudes, y son aún más visibles y más espectaculares en las regiones polares, debido a que están asociados con los eventos de las auroras boreales y australes. Lo más práctico que se puede hacer con este tema es consultar en la página de Space Weather, que es de la NASA, que se hace un pronóstico de la actividad solar que se va a tener para los próximos días. Entonces uno ya sabe si uno va a esperar o no tener actividad solar para lo que dura el relevamiento. Una vez hecho estas correcciones de nuestro valor obtenido en el campo, vamos a pasar a tener nuestra base de datos magnéticos, ya con todas las correcciones hechas. Esto mismo lo podemos incorporar, como hemos hecho con los datos que hemos obtenido en el campo, a los bloques de geofísica que dispone el SIGEMAR. Esto es para mostrar un poquito el área que cubre, el área de geofísica, lo que cubre su set de datos, los cuales están compuestos por 33 bloques de geofísica. Todos tienen magnetometría y algunos de ellos tienen además espectrometría de rayos gamma. Tenemos cubierto un área de aproximadamente de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados en dos categorías, hemos llamado. Alta resolución, que son unos 640.000 kilómetros cuadrados, en donde los bloques poseen líneas de vuelo de 1 kilómetro aproximadamente entre línea de vuelo y línea de vuelo. Y los de baja resolución son los viejos bloques que había volado YPF a finales de los años 60, que abarcan un área de 1 millón de kilómetros cuadrados, en donde las líneas de vuelo están separadas 10 kilómetros. Y luego se sumaron las hojas 3163 Córdoba, que son de magnetometría terrestre, y la 3563-3 de General Pico en Córdoba a escala 1/250.000. Toda esta información se puede chequear en el SIGAM, en el Sistema de Información Geológica Ambiental Minera del SIGEMAR. Ahora pasemos a la interpretación de los relevamientos magnéticos. Para facilitar la interpretación debemos hacer una visualización y una mejora de los datos magnéticos. La capacidad del intérprete para analizar los datos magnéticos se puede ver mejorado aplicando varios filtros. Estos filtros pueden lograr enfatizar las características particulares de los datos, pero también pueden suprimir las características indeseables. Los filtros más conocidos, y por ahí quien no está tan en el tema le puede llegar a sonar, son los filtros de reducción al polo, filtro de continuación ascendente y descendente, primera derivada vertical, gradiente horizontal y por último el filtro de señal analítica. Entre otros, hay muchísimos filtros, siempre están saliendo más, pero los que son más comunes y creo que los que mejores resultados dan son estos que les voy a mostrar ahora con algunos ejemplos que hemos trabajado.
Uno de los más conocidos de todos es el filtro de reducción al polo, y es el proceso de convertir el campo magnético de una latitud determinada, donde el campo de la Tierra está inclinado, que sería la situación aquí a la izquierda, en el campo magnético como si estuviéramos en el polo, donde el campo inductor es vertical, que es en la situación del gráfico a la derecha. ¿Por qué hacemos esto? Lo que sucede es que en latitudes intermedias, que va a ser nuestro caso, el campo de la Tierra, al estar inclinado, las anomalías van a tener formas que están relacionadas asimétricamente con sus fuentes y van a presentar una marcada bipolaridad. Como habíamos dicho, lo normal sería encontrar el máximo al norte y el mínimo al sur. En cambio, al aplicar nuestro filtro de reducción al polo y lograr que el campo inductor sea vertical, las anomalías inducidas van a estar directamente localizadas sobre sus fuentes, lo cual nos va a favorecer muchísimo poder relacionar la anomalía con el cuerpo que la genera. Una forma fácil de ver esto es con este modelado simple que dice este modelado magnético, en donde lo que representé en el gráfico de arriba son 3 cilindros de 1 kilómetro de diámetro. En el cilindro de arriba está a 1 kilómetro de profundidad, el segundo cilindro a 2 kilómetros y el tercero a 3 kilómetros. Vemos que los tres generan anomalías magnéticas con la disposición normal, con el máximo al norte, el mínimo al sur, y esta anomalía va decreciendo en intensidad cuanto más profundo es el cuerpo. Y al aplicar el filtro de reducción al polo, la anomalía queda perfectamente localizada sobre el cuerpo, quizás es más difusa, mayor profundidad, pero queda perfectamente localizada sobre el cuerpo que la genera. Lo mismo sucede con un cuerpo tabular, que es el gráfico de abajo, en donde los cuerpos están a 1 kilómetro de profundidad, pero los coloqué en sentido de norte-sur, que es el de acá abajo, el sentido este-oeste, y luego noroeste-sureste y sureste-noroeste, en 4 posiciones distintas a la misma profundidad. Y de vuelta, al aplicar el filtro, claramente la anomalía queda localizada sobre el cuerpo tabular. Pero esto es muy lindo siempre y cuando estemos en un modelo matemático. Cuando vamos a la realidad, nos encontramos que es mucho más complejo. Esto es un ejemplo del sector norte de la grilla Salta Catamarca, en donde vemos que a la izquierda tenemos el campo magnético total y a la derecha la grilla con el filtro de reducción al polo. Claramente tenemos una interacción entre muchas litologías, muchos procesos, algunas anomalías incluso poseen remanencia, lo cual nos demuestra que no es todo tan sencillo como aplicar simplemente un filtro para poder identificar quién estaba generando esas anomalías. Pero sigue siendo un filtro de los más comunes y los más aplicados. Luego tenemos otro filtro que también es muy conocido, que es el de continuación ascendente y descendente, y el objetivo de este filtro es calcular el campo magnético a una altura mayor o menor la cual fue adquirido originalmente. El filtro de continuación ascendente lo que tiende a hacer es a suavizar las anomalías de alta frecuencia en relación con las anomalías de baja frecuencia. Y es muy útil para suprimir los efectos de anomalías superficiales cuando se requieren detalles sobre las anomalías más profundas. El ejemplo que les puse acá es el bloque Chubut, en donde tenemos a la izquierda es la grilla de campo magnético reducida al polo, y a la derecha es la misma grilla de reducida al polo a la que le aplique un filtro de continuación vertical elevado a unos 5 kilómetros. Fíjense cómo se marca acá una zona de mínimos, que si uno, esto lo dibujé en el PowerPoint, traté de hacerlo lo más abajo posible, es el arco magmático occidental propuesto por Ramos en el trabajo de Patagonia del 2008, claramente está siguiendo este tren de anomalías, este mínimo, está siguiendo algo bastante similar. Y no solo se continúa en la grilla del bloque Chubut, sino que si nos alejamos e incluimos al bloque Esquel, Pilcan y Jacobacci, este mínimo, este tren de mínimos, sigue de una forma bastante similar a lo propuesto por Ramos para este arco magmático occidental. Después, bueno, habría que tranquilo sentarse y analizar exactamente qué es lo que está representando estos mínimos, si es algo relacionado con el basamento, pero bueno, quería poner un ejemplo práctico de cómo funciona este filtro. Y cómo desaparecen, además, lo primero que desaparecen son los basaltos presentes en el centro de
de la provincia de Chubut quedan claramente suavizados y suprimidos al elevarlo a tal altura. Porque los basaltos, siempre las rocas volcánicas, presentan estas anomalías típicas de alta frecuencia y baja intensidad que en este caso quedaron suprimidas. Otro filtro también que se aplica a una grilla de reducción al polo es el denominado primera derivada vertical, y es la tasa de variación en el espacio en la dirección vertical, que sería Z. Enfatiza los efectos magnéticos causados por características subsuperficiales relativamente poco profundas y locales, que podrían ser estructuras de basamento y también fallas magnetizadas intrasedimentarias. Los valores de 0 en mapas de contorno suelen delimitar los límites de los bloques de falla, las discontinuidades suelen indicar la presencia de zonas de cizalla, y en general estos mapas, no es necesario hacerlos, pero realmente ayuda mucho, se los representa en escala de colores de blanco y negro con sombras, debido a que resaltan mucho estos lineamientos. Volviendo a nuestro sector norte de la grilla Salta Catamarca, nos vamos a lo que corresponde a la hoja San Antonio de los Cobres, si no me equivoco. Tenemos nuestra grilla con reducción al polo. Le aplicamos el filtro de primera derivada vertical en escala de colores blanco y negro, con sombras. Entonces, a partir de esta grilla, nos es mucho más sencillo identificar una serie de lineamientos magnéticos, los cuales se pueden digitalizar con cualquier sistema de información geográfica, y vamos a obtener una serie de lineamientos en formato vectorial que luego los podemos trasladar a cualquier otro mapa o cualquier otra imagen que a nosotros nos interese, para tratar de dar una explicación y entender a qué se deben esos lineamientos. En este caso, vamos a tener dos grandes trenes de anomalías. Tenemos este en sentido noreste-suroeste, y otro en sentido oeste-noroeste, este-suroeste, que estaría asociado con el lineamiento Calamo o la capa Totoro. Luego tenemos otro filtro que también da muy buenos resultados. Se aplica a la grilla también de campo magnético total, perdón, de reducción al polo, y el objetivo es identificar las fallas por contraste y susceptibilidad magnética. Y es muy utilizado en cuencas sedimentarias, en fallas de cuencas sedimentarias. En este ejemplo, que saqué en un trabajo espectacular de Grouch y Hudson del 2007, nos presenta una falla teórica que expone estratos a un lado y al otro de la falla. A cada estrato se le asignó un valor de susceptibilidad magnética. Por lo que pueden ver, son todos valores que están dentro del rango de los paramagnéticos. Esperaríamos que sean estratos sedimentarios, y al quedar en contacto un estrato con otro, lo que presenta el gráfico a la derecha son los contrastes de susceptibilidad. Al aplicar el filtro, que es lo que vemos en esta imagen, el filtro lo que me genera es un máximo a lo largo de las fallas y una serie de máximos secundarios que están relacionados con el bloque elevado y el bloque hundido. Entonces, para poder ver un ejemplo práctico de este filtro, lo apliqué a la grilla de campo magnético reducido al polo del bloque Sierras Australes. Fíjense ya cómo aparecen bien representados una serie de fallamientos, los cuales también están identificados en la hoja geológica de la provincia de Buenos Aires. La verdad, busqué algo rápido para poder identificarlo. Los mapeé acá también a ojímetro con el PowerPoint. Si trasladamos estas fallas a nuestro mapa, vemos lo bien que se corresponden, incluso en fallas supuestas. Algunas otras quizás no tanto, como quizás la de acá arriba, pero claramente aparecen bien representados. Y un detalle a tener en cuenta es esto que aparece acá. No sé si llega a ver el mouse en este sector, que aparece en un sentido totalmente opuesto, que me hizo dudar la primera vez que lo vimos, que si se trataba de alguna falla, pero haciendo detalle con el Google Earth nos dimos cuenta que lo que estaba mapeando el filtro en realidad es un gasoducto. Por eso que siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica filtros o mira los datos de anomalías de campo magnético total, es ver que no sea nada antrópico lo que está generando en este caso esta anomalía.
Y ya por último de hablar de la parte del filtrado y vamos a hablar del de señal analítica, que realmente nos ha dado muy buenos resultados. El nombre correcto es el valor absoluto de la señal analítica y es definido como la raíz cuadrada de la suma de las derivadas verticales y horizontales, todas elevadas al cuadrado, del campo magnético total. El filtro de señal analítica no se aplica a la grilla reducida al polo, sino que se aplica a la grilla de campo magnético total. Y esta es una representación gráfica de lo que hace el filtro. Acá arriba a la izquierda tenemos un modelo fuente que genera su anomalía, y en el gráfico intermedio tenemos cada una de las derivadas horizontales en X, en Y y en Z, siempre con sus valores absolutos. Por eso que presenta siempre máximos en todos los sentidos. Al sumar todos estos máximos, obtenemos lo que sería el valor absoluto de la señal analítica, que nos marca perfectamente los límites del modelo que la genera. Los máximos absolutos determinan la posición de los sectores donde hay mayor contraste magnético, como puede ser el contacto entre una roca de caja sedimentaria, podríamos decir, y un intrusivo. Es independiente de los parámetros del campo magnético terrestre y de la dirección de magnetización de la fuente que genera la anomalía. Y puede utilizarse, y esto es lo que mejor los resultados nos dio, a diferencia del filtro de reducción al polo, en fuentes magnéticas en las que se presume la contribución del magnetismo remanente. Vamos a ver en detalle qué significa esto. Volvemos a nuestro sector norte de la grilla Salta Catamarca. Tenemos arriba a la izquierda nuestra grilla de campo magnético total reducida al polo. Y abajo a la derecha el aspecto que tiene esta grilla, pero con el filtro de señal analítica. Si vemos en detalle este sector, que sería el cuadradito amarillo, estamos en la zona del Cerro del Medio. Son una serie de aparatos volcánicos con el Cerro Tultul y el Cerro del Medio. Cuando vemos en detalle la anomalía magnética que genera en la grilla de reducción al polo, estamos viendo que hay un sector que claramente presenta una anomalía magnética con remanencia. Si uno quisiera utilizar esta grilla para determinar los límites de este centro volcánico, claramente estaríamos complicados para poder identificarlo. Sin embargo, abajo, en la grilla abajo de señal analítica, los límites aparecen perfectamente delimitados, sin importar de la presencia de este componente de magnetismo remanente. Incluso nos permite identificar esta textura volcánica característica de muy alta frecuencia y de baja intensidad. Ojo, no confundir con este rastrillado en sentido norte-sur, que es un defecto adquirido a la hora de grillar los datos. Este bloque, los datos están tomados en sentido norte-sur, entonces las grillas suelen tener como este rayado. Siempre es muy importante cuando uno obtiene datos aeromagnéticos ver el sentido en que se tomaron los datos para no confundir estas anomalías con estos artefactos matemáticos. Pero bueno, acá podemos ver bien cómo el filtro de señal analítica nos permite delimitar perfecto hasta dónde llega el intrusivo, perdón, el intrusivo no, este cuerpo, este centro volcánico, e incluso nos indica la presencia de un afloramiento que está ubicado en la salina del Rincón, en el cual nos encuentra aflorante. Posiblemente parte de alguna apófisis de este centro volcánico. Bueno, habría que darle alguna explicación, pero es perfecto cómo nos identifica la presencia acá de un objeto de susceptibilidad mayor a lo que sería lo de la salida del Rincón. Volvemos a uno de los ejemplos originales, que era el ejemplo del Cerro Aguascalientes, el cual habíamos hablado, que tenía valores de magnetismo remanente muy importantes, los cuales nos presentaban una anomalía magnética invertida, con el mínimo al norte y el máximo al sur, y esto también se ve representado en la grilla de campo magnético total reducido al polo, que sería la número C, en donde en vez de presentarse como un máximo localizado sobre el cuerpo que la genera, estamos viendo exactamente un mínimo de unos 10-15 kilómetros de diámetro. Y al aplicar el filtro de señal analítica, queda perfectamente limitado el cuerpo que le estaría generando. Y superpuesto a estos puntitos negros y líneas negras, tenemos los centros volcánicos de Aguascalientes, Río Grande y Abra Grande, que también tienen esta característica, esa rugosidad típica de las rocas volcánicas.
Esto se presentó con un modelado también en la hoja metalogenética Antofalla. Otro ejemplo que quería mostrarles, porque realmente nos dio muy buenos resultados, todavía está inédito este trabajo, creo que ya se va a publicar, es el trabajo que hicieron Leo Costegui, Wilson y Ana Tedesco en el 2018, que es el estudio geoambiental de base en la isla Tierra del Fuego, en donde ya sabemos que quien conoce el área sabe que es un ambiente muy complejo debido a la presencia de bosques, turbas, son pocos los afloramientos conocidos y principalmente difícil acceso. Por lo tanto, en este caso la geofísica era una herramienta invaluable para la caracterización de la geología del área. A partir no quería saltearme. Esta imagen que estamos viendo acá no es de campo magnético total, sino que es la grilla de campo magnético reducida al polo. Ya nos está indicando una serie de grandes anomalías que quedan mejor definidas con la grilla de señal analítica. ¿Por qué? Porque si bien la geología es bastante sencilla, acá predomina la formación Yagán y Lemer, tenemos grandes intrusivos como el Plutón Ushuaia, este chiquito de acá es el Plutón en el Cerro Trapecio, el del Cerro Crank, el del Cerro Geugepen, que está acá medio cortado, y el más grande de todos es el Cerro Moore, que eran los que estaban previamente ya publicados anteriormente. Sin embargo, hay toda una serie de pequeños intrusivos que no habían sido registrados anteriormente, entonces lo que se hizo fue digitalizar esa grilla, se seleccionaron los principales, también por una cuestión de acceso cual se podía llegar más fácil, y esta información vectorial se le dio a la gente regional, la cual le sirvió mucho para ir a esa zona y por comunicación verbal me comentaron que dio muy buenos resultados, donde estaba la anomalía ellos encontraban intrusivos que previamente no habían sido antes indicados. Y ahora pasamos finalmente a la magnetometría en la exploración regional. Esta fue una de las primeras campañas que hicimos con el magnetómetro, donde incorporamos la magnetometría a caballo. Creo que nos está faltando, la gente de Córdoba ya hizo magnetometría en lancha, también con un equipo similar, así que nos estaría faltando hacer magnetometría aérea y ya al equipo lo habríamos probado en todas las condiciones. Esto es la zona de Barbarco en Neuquén. Bueno, los patrones de anomalía magnética se pueden utilizar como una herramienta para mapear litología, zonas metamórficas y sistemas de alteración hidrotermal, para identificar también estructuras que pueden controlar el paso de magmas o fluidos hidrotermales asociados con la mineralización. La interpretación geológica confiable de los sistemas mineralizados requiere una comprensión de los procesos magmáticos, metamórficos e hidrotermales, los cuales crean, alteran y destruyen minerales magnéticos de la roca. Esto es muy importante recalcar porque no siempre nos vamos a basar en la presencia de anomalías para encontrar lo que estamos buscando. También puede ser que la ausencia de la anomalía magnética nos esté dando muchísima información, como vamos a ver más adelante. Vamos a hablar primero sobre los relevamientos aeromagnéticos en cuencas sedimentarias. Arrancamos por este porque fue uno de los primeros usos que se le dio a los magnetómetros. Comenzaron en la década del 40 y se adaptaron magnetómetros que habían sido utilizados en aviones para la detección de submarinos. El objetivo era mapear el basamento magnético en el sector de exploración del petróleo. Están comúnmente asociados con levantamientos de gravedad de tierra y si bien, como vimos anteriormente, todas las unidades de roca son magnéticas, no todas nos van a dar lugar a efectos fácilmente observables. Esto lo explica muy bien Gunn en su trabajo del 97, en donde nos presenta una serie de cuencas, de secciones transversales de cuencas, y las unidades y estructuras que pueden causar una respuesta magnética observable. Son un montón, no se las voy a nombrar a todas, pero las más obvias son coladas basálticas persistentes, que sería el 1, el basamento, un alto en el basamento magnético, minerales detríticos o precipitados químicamente en paleocanales, los flancos del basamento magnético del flanco de cuenca, intrusiones de la corteza o unidades sedimentarias magnéticas, por citar algunos, no quiero aburrirlos con todo esto.
En este mismo trabajo presenta esta imagen, es muy interesante porque en realidad lo que se presenta acá es algo que se usa, lo he visto usar bastante. Esta imagen no es únicamente una imagen de campo magnético reducido al polo, sino que tiene una combinación en donde los colores es la grilla de campo magnético reducido al polo, pero las luces y sombras corresponden a la primera derivada. Y esta combinación es muy efectiva a la hora de mostrar este tipo de resultados. ¿Qué es lo que identificaron esta grilla de Australia? Los saltos magnéticos, que serían estos de color amarillo, representan el desplazamiento magnético. Con valores menores tenemos las unidades sedimentarias, luego tenemos vulcanismo intrasedimentario, y todo rodeado por una intrusión post formación de la cuenca, que son las coladas de basaltos. E incluso, y como para decir, bueno, tienen todo, incluso mapearon un impacto meteorítico, que es este circulito que aparece acá en el centro de la imagen. Hablemos ahora de los efectos magnéticos de la alteración hidrotermal en pórfidos de cobre. Las firmas magnéticas de depósitos similares pueden diferir sustancialmente debido a las diferencias del entorno geológico local. Y estos factores incluyen la configuración tectónica, el tipo de magma, la composición de la roca huésped, la profundidad del emplazamiento, el nivel de erosión, la profundidad del enterramiento por debajo de una cubierta más joven, las fallas e inclinaciones posteriores del emplazamiento, los efectos de remanencia relacionados con la edad de la intrusión, alteración y metamorfismo. Debido a los efectos de estos factores sobre las firmas magnéticas se conocen razonablemente bien, las firmas teóricas pueden servir como guía cualitativa en la exploración. Tienen tanto interés económico de la búsqueda de pórfidos de cobre que se ha estudiado muy bien cómo estos factores influyen. Y esto lo presenta muy bien Clark, un trabajo excelente del 2014, es un clásico, en donde presenta un modelo de alteración de zonificación en un sistema de pórfido rico en cobre, de cobre rico en oro, en donde presenta un pórfido que está instalado en una roca andesítica con una susceptibilidad de 4.3, acá en los colores, respeté los colores para ver la gran variación de valores de susceptibilidad que tenemos dentro de este mismo sistema, un núcleo de alteración potásica con los mayores valores de susceptibilidad, luego rodeado por una zona de alteración potásica intermedia, pasamos a una zona de alteración fílica, donde la alteración fílica produce la destrucción de los minerales magnéticos, por lo tanto vamos a tener los valores más bajos de susceptibilidad, y una zona externa con alteración propilítica intensa y moderada con valores intermedios. A partir de este modelo que hizo, calculó cuál sería la respuesta magnética de este pórfido de cobre si no estuviera erodado, y si estuviera erodado a 250, 500, 750 y 1 kilómetro, para ver qué respuesta podría encontrar. Las curvas de campo magnético reducido al polo de este modelo matemático son las siguientes. Fíjense la gran variación de respuestas que podemos llegar a encontrar para un pórfido que no está erosionado. Podemos llegar a encontrar un mínimo magnético en la zona, mientras que si llegamos a erodar más de 1 kilómetro y llega a quedar expuesto el núcleo, podemos encontrar anomalías de hasta 5000 nanotesla, es decir, algo extremadamente intenso. Esto nos dice la importancia de conocer, no es simplemente ir a buscar la anomalía, sino que es necesario conocer la geología del área para saber qué anomalía deberíamos estar buscando. Pero no solamente consideró diferentes tipos de erosión, también consideró en este trabajo qué pasaba con si el pórfido estaba emplazado en distintos tipos de caja hospedante. Tenemos, la original era una andesita, que obtenemos valores negativos en el área central, pero podemos tener exactamente lo contrario si la caja hospedante es una caja félsica, o carbonática o cuarcítica. Los contrastes de susceptibilidad van a ser muy variables, por lo tanto las firmas magnéticas que deberíamos encontrar van a variar mucho. Por lo tanto, es muy importante saber la geología del área, para saber qué es lo que vamos a buscar. Y con este mismo concepto aplicó el modelo al ejemplo de Bajo la Lumbrera, un área ya conocida, es una magnetometría comercial, no es la magnetometría del CGMAR.
y vio que el modelo del bajo la lumbrera respondía perfecto a la predicción que había hecho. Se sabe que la intrusión mineralizante se emplazó en la roca huésped relativamente homogénea de las andesitas magnéticas de la formación Farallón Negro. El depósito no está inclinado ni afectado por fallas, fue expuesto por levantamiento y erosión, y el máximo magnético central se debe a la zona potásica con presencia de biotita y magnetita, y el bajo magnético anular a los costados es en la zona fílica circundante. Y luego tenemos una zona propilítica externa donde la respuesta magnética vuelve gradualmente a lo que serían los valores de la andesita de Farallón Negro. Luego vamos a ver, ya estamos llegando al final, solo faltan dos temas, las características magnéticas de los depósitos epitermales. Sabemos que a escala regional el objetivo es mapear las estructuras regionales que controlan las alteraciones hidrotermales y la mineralización, y a escala del distrito minero el objetivo es delinear la destrucción de la magnetita que refleja la localización y la extensión de la alteración hidrotermal o sistemas geotermales fósiles. En estos ambientes, la alteración hidrotermal fuerte o intensa es caracterizada por valores cercanos a cero en la grilla de señal analítica. Esto ya lo presenta Morrell y otros en su trabajo del 2011. Es un trabajo que hizo en Nueva Zelanda, en donde analiza los depósitos epitermales de plata y oro. Son los números acá en blanco. A la derecha tenemos la grilla de campo magnético total. Abajo a la izquierda tenemos la grilla de señal analítica, y abajo a la derecha es la misma grilla de señal analítica, pero elevada 5 kilómetros. Y lo que identifica es una correlación entre la localización de los yacimientos con zonas de gradiente magnético muy bajo. E incluso estas zonas de gradiente magnético muy bajo se relacionan también con máximos radiométricos en potasio y la relación potasio-torio debido a las alteraciones hidrotermales. Utilizando este trabajo como base, aplicamos el mismo concepto con Cynthia Marchetti y otros en el trabajo del Congreso Geológico del 2017, en donde trabajamos en la zona del Oculto y alrededor de San Antonio de los Cobres, y relacionamos los yacimientos conocidos, las estructuras, los mínimos en la señal analítica, y le sumamos las anomalías Aster en las bandas 4, 6, 8, debido a que la alteración hidrotermal, que es principalmente argílica y fílica, genera arcillas que tienen absorción en la banda 6, lo cual nos permitió identificar, no sé si se llega a ver en la imagen, estas zonas blancas, estas áreas blancas que son las anomalías Aster. Vimos, por ejemplo, en la zona de Organullo, lo bien que se corresponde, o en el área del Quebar, lo bien que se corresponden las zonas con mínimos en la señal analítica, posiblemente asociados a que la alteración hidrotermal nos destruyó los minerales magnéticos, dándonos estos mínimos locales asociados a la mineralización. Y lo mismo en el oculto. Luego, toda esta información también se utilizó para los mapas de potencial minero. Un pequeño repaso con el ejemplo del bloque de los Menucos para los mapas de potencial minero de la provincia de Río Negro. Partiendo del bloque de campo magnético total, aplicamos un filtro de reducción al polo. A partir de esta grilla con reducción al polo, le aplicamos el filtro de primera derivada vertical, blancos y negros con sombra, opcional, siempre quiero recordar. Esto nos permitió identificar una serie de lineamientos magnéticos, y a partir del filtro de la grilla de campo magnético total, tenemos el filtro de señal analítica que nos permitió identificar una serie de máximos. Toda esta información, la serie de información vectorial, no puede extraerlo, uno va juntando los máximos magnéticos de la señal analítica, los lineamientos magnéticos, las estructuras que puede obtener de la hoja geológica, de la localización de los yacimientos, y combinar los datos vectoriales con cualquier otra imagen, raster, zonas de alteración, hoja geológica, radiometría. Es decir, eso va a ser
Esto es una herramienta que le sirve mucho al geólogo que va a hacer la interpretación del potencial minero, como tantas otras disponibles, que ha dado buenos resultados. Y ya así para cerrar, más bien como una anécdota, para contarles un poco esta parte de la charla, me la siguió Gustavo, él ya la había presentado en una charla. Vamos a hablar del relevamiento magnetométrico que realizamos para la búsqueda del Ara San Juan en la campaña SAR-SUB. SAR viene de Search and Rescue, son las siglas de búsqueda y rescate. Esto, bueno, eso ya es un clásico, lo que muestra el área de búsqueda que en su momento, el último contacto el 15 de noviembre se produjo donde está situado el punto rojo, y en la anomalía hidroacústica que se registró horas después, estaba localizado un poco más al norte. Participaron 4.040 hombres, de los cuales 3.200 eran de la Armada, con 28 buques, 9 aeronaves y 18 países apoyaron la búsqueda. Nosotros para esa época, junto con Hugo Marengo, que finalmente no, el compañero de Mendoza, y Gustavo Ramé, estábamos en otro barco, estábamos en el Ara Austral, para participar en una campaña de Pampa Azul, cuando se nos dijo que el Ara Austral se iba a dedicar completamente a la búsqueda del submarino Ara San Juan, mediante el uso de los sonares que dispone el buque. Y esos sonares se mueven a una velocidad que son incompatibles con el uso del magnetómetro. Por lo tanto, quedaba el magnetómetro disponible, nos propusimos cambiar de buque, irnos hacia el Ara Conicet, Puerto Deseado, para instalar el magnetómetro y poder participar en la búsqueda. De esta forma que partimos el 18 de noviembre de Mar del Plata y estuvimos regresando el 7 de diciembre también a Mar del Plata. La instalación de este equipo de magnetometría tiene algo muy importante porque convirtió al buque Puerto Deseado, originalmente estaba designado como buque hospital, y le pudimos dar una herramienta más de búsqueda. Lo primero que hicimos mientras nos acercábamos a la zona de búsqueda fue realizar un modelado matemático, porque necesitábamos saber qué amplitud y qué intensidad podía llegar a tener un cuerpo sumergido similar al submarino a distintas profundidades, porque en la zona, el último contacto que se tuvo estaban muy cerca de la zona del talud, y ahí había una gran variación de profundidades. Entonces queríamos saber previamente qué es lo que nos íbamos a encontrar. En total terminamos relevando 1.420 líneas magnetométricas, perdón, 1.420 kilómetros de líneas magnetométricas, en un total dividido en 101 líneas, con más de 5.700.000 puntos medidos, y como no había otro método de búsqueda más que estar mirando la pantalla, para tratar de identificar las anomalías, nos dividimos en turnos rotativos de 3 horas, teníamos 4, hacíamos 2 turnos por día, y con eso cumplíamos las 24 horas de medición. Y se llegaron a medir, a identificar 2 anomalías magnéticas muy similares a las modeladas. La gente que participó en esta campaña fue Federico Esteban, de IGEVA, Horacio Lipay, ya jubilado, pero también estaba en otra campaña, se vino esa misma noche para instalarse con nosotros en el Puerto Deseado, Gustavo Ramé, compañero de la delegación Córdoba, y quien les habla. Este es el primer modelado que hicimos, puede parecer simple, pero este cuerpito está respetando el largo, el ancho y el espesor, e incluso se le modeló lo que se le conoce como la vela del submarino, y para saber cuál iba a ser la amplitud y el tamaño de la anomalía con un objeto a 150 metros de profundidad y a más profundidad. Ya nos dimos cuenta con este modelado que llegando a los 300, 400 metros de profundidad, la anomalía iba a ser muy, muy sutil, y vamos a tener que estar muy atentos para no confundirnos al momento de identificar la anomalía. Otra anécdota interesante es que no
no disponíamos del valor teórico de susceptibilidad magnética del hierro o del material con que estaban construidos los submarinos, porque sabemos un poco de memoria los valores de rocas, somos geólogos, pero no ingenieros navales. Entonces, gracias a que disponíamos de un teléfono satelital y por mensajito de texto, nos escribíamos, Dolores era nuestro contacto en tierra, buscando bibliografía donde podía aparecer el valor de susceptibilidad del hierro y más el hierro utilizado en la industria naval. Y bueno, lo que nos pudo encontrar Dolo nos mandó por mensajito esa información, que es la que utilizábamos para hacer el modelado. Que sin ese dato, la verdad que estaba bastante complicado. Estas algunas fotos de cómo se desplegaba el magnetómetro por el arco de popa. Este es el magnetómetro, va siendo arrastrado por un único cable que actúa para llevar tanto la información de los magnetómetros, como así también la posición del equipo, y actúa de cable, es decir, toda la tensión la aguanta ese único cable de Kevlar. Las dos áreas que se revelaron fueron esta, área norte y área sur. El área norte únicamente fueron 2 líneas, se trabajó más en el área sur. Siempre se iban a los lugares donde previamente se había identificado algún tipo de anomalía, y nosotros siempre con conexión con el comando naval nos daban permiso como para ir a esa zona, proponer un rastrillaje y realizar los relevamientos. Este fue uno de los relevamientos, denominado Cabo de Hornos. Primero probaron hacer en varios sentidos, luego se demostró que haciendo una grilla lo más sentido norte-sur posible era más efectivo, pero en ese momento no se encontró ninguna anomalía significativa, y la profundidad era bastante grande, 850 metros, no teníamos mucha esperanza de poder identificarlo. Sí se identificó una anomalía positiva en la zona denominada línea 3. Acá podemos ver cómo se ve la anomalía en cada una de las líneas. En algunas se ve un poco más, en otras un poco menos. Eso es debido a cómo encarábamos la zona de interés, en qué sentido lo encarábamos. Finalmente, posteriormente nos comentaron que esto era algo rocoso, no tenía origen antrópico, pero el que sí dio un muy buen resultado fue el que se denominó punto espora, debido a que había indicios previamente de la correcta ara espora. Por lo tanto, se decidió hacer un relevamiento con líneas separadas por 70 metros, más o menos, porque hay que pensar que el mar argentino es un mar que se va moviendo mucho, es difícil seguir una distancia, una trayectoria, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. En este caso se detectó una anomalía de 12 nanoteslas con 600 metros de longitud de onda. Se calculó la posición de la fuente anómala, que sugiere la presencia de un cuerpo metálico exótico similares a las características del submarino. Esta es la pantalla que mirábamos nosotros las 3 horas seguidas, en donde teníamos que estar atentos a la pantalla que insertamos en rojo, que es donde va apareciendo el valor del campo magnético, que va quedando grabado, pero en ese momento nosotros lo tenemos que avisar en tiempo real. Íbamos haciendo anotaciones, y además en el centro teníamos la calidad del dato. Y en el lado derecho de la pantalla lo que veíamos es el recorrido del buque y cuál iba dejando su recorrido efectuado. Este es un ejemplo abajo es el ejemplo del modelado magnético a 150 metros, y arriba es el resultado que obtuvimos en la línea número 5 del punto de interés espora. Y claramente parecía muchísimo. Este momento fue realmente emocionante. Creímos que habíamos localizado el submarino. Finalmente, por comunicación verbal, nos avisaron que cuando fueron a investigar era un barco de origen chino hundido tiempo atrás. Y obviamente nadie había indicado que ese barco se había hundido ahí. Por lo tanto, el método servía. Lamentablemente no logramos nuestro objetivo. Finalmente, algunas fotos de la campaña, de cómo trabajábamos. Esta es la computadora que estaba conectada al equipo de magnetometría, el momento donde encontramos la primera anomalía, y bueno, realmente muy buena camaradería con la gente de la Armada. Nos pusieron todo a nuestra disposición, entendieron perfectamente cuál era nuestro objetivo, que estábamos ahí para ayudar y que podía servir el método. Hablamos muy bien con ellos, les explicamos cómo funcionaba el método, nos dejaron realmente trabajar de forma espectacular, y bueno, no obtuvimos, realmente sabemos que esto terminó con una tragedia, pero quisimos hacer nuestro máximo esfuerzo. Unas fotos más de la campaña, y bueno,
Muchísimas gracias. No sé si Francisco Figueroa me hizo una pregunta, pero por privado, no sé si le puedo responder a él después por privado, o si quiere que le responda a todos. Como vos gustes, Javier. Es interesante lo que pregunta, porque dice qué criterios recomiendan el flujo de procesamiento de datos para la integración de datos magnéticos en diferentes campañas, en diferentes áreas, para integrarlo en un solo mapa. Realmente hay bibliografía del tema, es interesante, es complejo, nos pasó. Por alguna razón, los equipos no van a medir siempre lo mismo. Puede pasar que un relevamiento magnético se hizo con un equipo y al año siguiente se hizo con otra compañía que tenía otro equipo magnético. Si bien ambos equipos hacen las mismas correcciones, donde las grillas se superponen, no se observa una correcta superposición. Entonces, lo que se debe hacer, lo que nosotros ya hemos trabajado con Dolores, hizo un excelente trabajo en la zona norte, nos inspiramos también en un trabajo muy bueno de Sudáfrica, que se puede buscar ese trabajo. Lo que se suele hacer es hacer a una de las dos grillas, tratar de no modificar el dato original, sino que levantarla, agregar una tendencia, ahí está, no me sale la palabra. Uno debe agregar una tendencia para que conecten lo mejor posible las dos grillas. Uno tiene que llegar a una solución de compromiso, alguna de las dos grillas la tiene que modificar, o las dos, pero geofísicos de ley, no, hay que aclarar que yo soy geólogo, no soy geofísico, y en el trabajo terminaban haciendo eso, le agregaban esta superficie de tendencia para, de alguna forma, vamos a decir así con comillas, enderezar una de las dos grillas o las dos grillas para que se unan lo mejor posible. Porque al fin y al cabo, lo que está uno modificando sería como el valor más regional, y lo que más nos interesa a nosotros es el valor más localizado. El valor localizado va a quedar sin modificación casi, y lo que uno modifica más bien es un valor regional. Y después pregunta, ¿tendría experiencias para modelados en campos geotérmicos con datos magnéticos? ¿Cómo haría su utilidad magnética con profundidad? Ahí, la verdad, no he llegado a trabajar con esos datos. Bueno, Estamos... Javier, perdón. No, continúa, por favor. No, que estamos trabajando hemos hecho un trabajo con Alejandro, la gente de geotermia, no hemos llegado a trabajar con eso. Sí queremos, sí, nuestro objetivo es realmente trabajar con todas las áreas, y es simplemente de cuestión de ponerse a leer e interactuar lo máximo posible, que es realmente nuestro objetivo. Bien, Marco Sánchez, no sé si era la misma pregunta, pero ¿qué recomendarías para bajas latitudes, a menos de 30 grados, en vez de RTP? Bien. Ahí ya dependemos obviamente, de software pagos, pero si vamos a un poquito de propaganda, lamentablemente no me paga nadie, pero el Oasis tiene un módulo que no es solo reducción al polo, sino que es reducción al polo para bajas latitudes. Es verdad, no es la misma fórmula, a partir de, no me acuerdo qué latitud, conviene hacer esta reducción al polo que es específica para esas áreas. Bien, después... Perdón, que te interrumpa. No solo el Model Vision también tenía este tipo de filtrado de reducción al polo para bajas latitudes. Bien. Alguien que se identifica como 2020 dice, los filtros más recomendados son entonces RTP y de señal analítica. Mira, dependiendo de lo que uno quiere hacer, a nosotros nos resultó muy bueno el filtro de señal analítica. El caso de Tierra del Fuego me parece un caso digno de mencionar, porque realmente dio muy buenos resultados. El filtro de primera derivada vertical también da cosas muy interesantes, da alineamientos que obviamente luego uno nos tiene que explicar, y por ahí se complica a la hora de explicarlos, porque no tiene una explicación, perdón, estoy repitiendo mucho explicar, pero no tiene una explicación tan sencilla, pero puede dar información muy interesante. No sé si hay algún filtro mejor que otro. Realmente es interesante
tener en mente para qué sirve cada uno de estos filtros y aplicarlos. Generalmente suelen venir dentro de los paquetes de procesado de las grillas de geofísica. Nada, si uno ya lo tiene el filtro, no cuesta nada aplicarlo y después tratar de entender a qué se debe esa respuesta magnética. Lo que tiene el filtro reducción al polo es que muchas veces ya viene aplicado a las grillas que uno compra comercialmente. Cuando uno, el CGMAR, por ejemplo, cuando vende el dato grillado, una de las grillas que vende ya es la grilla de reducción al polo. Las otras grillas uno debería tener un software para poder procesarlo. Bueno, te agradece, justamente esta persona agradece mi excedente. Scaglia, no sé si será el nombre de la persona, Scaglia, no sé. Perfecto. Bueno, en general, por lo que veo, todos te agradecen muchísimo la charla, muy interesante, muy didáctica, muy buenos, los ejemplos han sido muy didácticos, y que todas, felicitaciones, Javier, nuevamente por la charla. No veo ninguna otra pregunta por el momento, Acá así sí, que Federico, una sola que me interesó, Federico Spat me pregunta sobre el tipo de magnetómetro que emplean. ¿Por qué optaron por el magnetómetro de cesio en lugar de uno de precisión protónica para elementos terrestres? En su momento, cuando se compró el equipo Sintrex, el de cesio tenía mejor resolución de los protónicos disponibles. Después vi que ahora es una lucha, siempre me parece, ¿no? Tampoco soy especialista en el tema. Los protónicos ahora creo que han mejorado mucho también su capacidad de medir. El protónico que estaba disponible de Sintrex en ese momento tiene unos límites de medición que estaban muy cercanos a los valores de magnetismo terrestre que se miden, por ejemplo, en el sector norte de la Argentina. Entonces eso nos terminaba de convencer. Por ejemplo, en Canadá los valores de susceptibilidad, perdón, los valores de campo magnético rondan los 53.000 nanotesla, entonces no tiene ningún problema. Pero los protónicos, siempre hablando del que se vendía en ese momento, el límite ronda los 22.000 nanotesla. Y nosotros teníamos valores de 22.000 nanotesla. Entonces no nos convencía tanto a la hora de elegirlo. Se terminó comprando uno de vapor de cesio, que también tiene sus complicaciones a la hora de medir, pero bueno, es el que se mide. Igual tenemos un equipo protónico que es el que utilizamos también como base, también uno puede llegar a utilizarlo como para hacer la medición. Ahí es el porqué del relevamiento que efectuamos. La elección por lo que efectuamos. Ok, María Eugenia Franzosi pregunta, ¿cómo determinan la profundidad a la que se encuentra la fuente que provoca la anomalía? Estás haciendo una pregunta que no había que hacer. Hay un montón de trabajos que tratan de hablar del tema. No hay una respuesta muy precisa. Es un método potencial, no existe, han tratado con lo que se denomina con el cálculo de Euler. He visto trabajos que están buenos, otros que la verdad no me convencía para nada. Es complejo porque siempre hay que poner algún tipo de información. Es decir, el intérprete tiene que poner algo de su conocimiento a la hora de hacer la interpretación. Lamentablemente, no hay una única respuesta a la hora del cálculo de la profundidad. Y es lo que se está buscando desde que se empezaron a analizar los datos magnéticos, siempre se quiso responder esa pregunta: ¿a qué profundidad estaba la fuente que lo genera? Sabemos que un objeto más pequeño, pero más superficial, nos va a dar una anomalía que puede llegar a ser similar a uno más profundo, pero más grande. Sí, tenemos siempre esa gran duda, y bueno, uno trata de alguna forma utilizar otras informaciones que no vienen del lado de la geofísica, como podría ser algún tipo de sección geológica, obviamente si hay sísmica, mejor todavía, como para tratar de poner un límite a nuestro, por ejemplo, modelado. Ok, Fernando Villavicencio comenta, dice, por otro lado, en la Patagonia, muchos yacimientos que seguramente están cubiertos por basaltos. ¿Existe forma de, entre comillas, ver inmediatamente abajo con magnetometría terrestre? No, yo creo que en esos casos lo que se debe hacer es
más que yo lo quise simplificar con el filtro de continuación vertical, me parece que hay un paso superior que es empezar a manejar el tema de las frecuencias de filtrado, que se filtre, que no. No me voy a agrandar, realmente ese tema no lo manejo tan bien, me gustaría poder avanzar por ese tema, pero sí, es una complejidad cuando tenés una cubierta volcánica, basáltica, que aporta mucho magnetismo, enmascara mucho lo que hay en profundidad, y sé que en Patagonia tienen ese problema. La verdad no quiero mentir diciendo que manejo el tema, porque me falta mejorar todavía por ese lado de la técnica. Bien. Fermín Palma dice, ¿se puede acceder a la grilla de datos del portal del SIGEMAR o solo se puede descargar la imagen RGB? ¿Qué tal, Fermín? Mirá, por ahora únicamente la imagen. Sé que en algún momento se va a liberar los datos, por ahora está solo la imagen.